Buenas, en este vídeo vamos a hablar del diagrama de Molière. ¿Por qué se llama diagrama de Molière? Cualquier diagrama, pH, presión, entalpía, se llama de Molière. Para nosotros este diagrama tiene importancia, ¿por qué? Porque conocemos las características de los refrigerantes y junto con estas características podemos ver qué ocurre en los procesos donde trabajamos con refrigerantes. ¿Cuáles son las partes más importantes del diagrama de Molière? Vale, primero hay que saber que en el diagrama existen zonas de fases y de coexistencia de fases. Tenemos una zona de vapor, donde el refrigerante está completamente vaporizado, una zona de líquido, donde lo tenemos completamente condensado, y hay una zona que se llama la campana del diagrama, donde coexiste tanto líquido como vapor. Ya veremos cómo saber en qué porcentaje hay líquido y en qué porcentaje hay vapor, pero esta es la zona donde se realizarían los cambios de estado. Pasaríamos desde vapor hasta líquido, que sería una condensación, o desde líquido hasta vapor, que sería una vaporización, o una ebullición, que también podríamos decirlo. Hay un punto que se llama el punto crítico, que en algunos refrigerantes sí tiene importancia, por ejemplo en el CO2, cuando se realizan ciclos transcríticos, quiere decir que se realizan por encima de este punto crítico, una presión superior a la del punto crítico, pero que en los refrigerantes que normalmente vamos a trabajar no se usa, siempre son subcríticos. Y estas dos curvas son interesantes, son la línea de líquido saturado y la línea de vapor saturado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos un líquido saturado, quiere decir que si nos movemos desde la zona de líquido, 100% líquido, un poquito hacia dentro de la campana, empezará a evaporar, hará burbujas. Por eso se llama líquido saturado o de burbuja. Mientras que la línea de vapor saturado es lo mismo. Si a un vapor le quitamos entalpía, aquí se le añadiría entalpía para que pasara hacia la línea de burbuja y luego pasara a zona de mezcla. Si tenemos algo en zona de vapor y le quitamos entalpía, nos acercaremos a la zona de vapor saturado o línea de rocío. ¿Por qué se llama línea de rocío? Porque cuando la tocamos y enfriamos un poco más, le quitamos entalpía, empiezan a aparecer gotitas, rocío. Por eso se llaman así, burbuja y rocío. Si seguimos quitando entalpía o añadiendo entalpía, nos iremos a la zona de líquido más vapor y ahora veremos cómo se cuantifica cuánto líquido y cuánto vapor hay en cada uno de los puntos. Esto se realiza mediante los títulos. Los títulos nos dicen que cuando pasamos de la zona de líquido saturado a la zona de vapor, la composición que existente entre líquido y vapor se puede mesurar. ¿Cómo se mesura? Abajo nos podemos encontrar con estos dos tipos de regletas. O la que va de 0 a 100, o de 0 a 1, ¿vale? Sería en tanto por 1, en tanto por ciento. O la que va desde el 1 hasta el 0, depende. Al final lo que hay que tener claro es que si cogemos esta línea, tendríamos un 10% de vapor y un 90% de líquido, ¿vale? Si partimos de un líquido 100%, poco a poco se va evaporando. 10% de vapor, 90% de líquido. 20% de vapor, 80% de líquido. 50-50, y conforme nos vamos acercando hacia la zona de rocío, hacia la línea de rocío, va incrementando el porcentaje de vapor. Aquí tendríamos un 90% de vapor frente a un 10% de líquido, ¿vale? ¿Qué más líneas hay dentro de estos diagramas de Molière? Bueno, pues tenemos las isobaras. Esto se parece mucho a los diagramas de psiconometría. Si habéis visto los vídeos anteriores, todo lo que se llame ISO, cualquier línea ISO, quiere decir que todos sus puntos mantienen constante una propiedad. Por tanto, si es una isobara, quiere decir que todos los puntos tienen los mismos bares, presión. No implica bar, no implica, o sea, vara no implica presión, o sea, si implica presión, no implica la medida bar, pero sí que implica eso, que toda esta línea, en todos sus puntos, está a la misma presión que la que marcará este eje. Las isoentálpicas son iguales, son líneas completamente verticales que nos indican que todos los puntos que están sobre esta línea mantienen constante su entalpía. Si nos movemos hacia un lado o hacia otro, tendremos tantas isoentálpicas como imaginemos, son infinitas. ¿Qué es lo que hacemos? Las escalamos de 5 en 5, de 10 en 10, como sea, para no hacer que el diagrama sea un bloque completo, sino que sean líneas de referencia. Las isotermas son un poco más complejas, porque aquí se mezclan verticales con horizontal y con curvas.
Si estamos en la zona de líquido, la isoterma es completamente vertical. Quiere decir que en este punto, o sea, perdón, que en esta línea todos los puntos mantienen la misma temperatura. Mantienen la misma entalpía y mantienen la misma temperatura ante una bajada de presión. Cuando tocamos la línea de burbuja, ya empezamos a hacer ¿el qué? Un cambio de fase. De aquí para hacia la derecha, empezaremos a tener títulos de vapor del 5, del 10, del 15, o del 0,5, o del 0,10, o del 0,15, o del 15%, como queréis decirlo, pero ya hay una coexistencia. Y siempre que se realiza un cambio de fase, se mantiene la temperatura constante. En este caso, como se realiza a presión constante, también se realiza a temperatura constante. Luego ya veremos que hay algunos casos que es cuando tengamos mezclas feotrópicas, o sea que no coincide la composición de la fase de vapor con la fase de líquido, donde esta recta no es tan... sí es recta, pero no es tan horizontal, sino que inclina un poquito, ¿vale? Entonces, en la zona de líquido puro, tendremos que la isoterma es completamente vertical. Todos estos puntos tienen la misma temperatura. Cuando atravesamos la campana, todos estos puntos tienen la misma temperatura. Y cuando ya llegamos a la zona de vapor, que ya cuando pasamos de aquí hacia acá se llama vapor recalentado, igual que aquí se le llama líquido subenfriado, pues empiezan a caer, pero en forma de curva. Hacen una pequeña curva y todos estos puntos tienen la misma temperatura. Con lo cual, la línea se compone de 3 trazos donde la temperatura es constante. Las isocoras, también si recordéis el diagrama psicométrico, serían la inversa de la densidad. Una densidad sería kilogramo partido metro cúbico. Aquí que tenemos metro cúbico partido por kilogramo. Es una forma de expresarlo. Tenemos que saber que la inversa es la densidad y nos valdrá para hacer los procesos, para saber en los procesos qué cantidad de refrigerante está circulando, ¿vale? Al saber esa cantidad, pues podremos saber la potencia de la transformación. Entonces, estas líneas serán las de volumen específico. Las isoentrópicas son otras líneas donde la entropía se mantiene constante. A veces dentro de la campana se indican y a veces no. Lo normal es que no. Donde más nos interesa la isoentrópica es en la zona de vapor recalentado. ¿Por qué? Porque los compresores idealmente se moverán en una isoentrópica si el compresor fuera ideal. O sea, que no intercambiara energía con el exterior. Eso no es cierto. En la realidad, todos estos procesos intercambian calores, con lo cual no irá por esta línea, sino que tumbará un poquito más. Eso se llamaría una politrópica, que más adelante la veremos. En resumen, tenemos un diagrama de Molière, donde, por ser Molière, tenemos un diagrama P, entalpía, pH, tendremos la zona de líquido, la zona de gas, la zona de mezcla. En la zona de mezcla tendremos varios títulos que nos irán indicando qué proporción de gas y qué proporción de líquido tenemos. Tendremos isocoras, isoentrópicas, isotermas, que serán estas más complicaditas, isoentálpicas, o sea, tendremos muchísimas curvas que al final siempre se simplifican y dentro de la campana, aparte de los títulos, poco más se suele poner, para no hacer que el diagrama sea demasiado complejo. Todo lo que hemos visto se refiere a sustancias puras o a mezclas azeotrópicas, o sea, que mantienen la proporción de la mezcla tanto en la fase líquida como en la fase de vapor. ¿Por qué? Porque las dos sustancias, o las tres, las que sean, evaporan a la misma temperatura. En cuanto una evapore diferente, ya la composición de vapor y la composición de líquido va a ser completamente diferente, porque una evapora antes. Es lo que le ocurre a las sustancias azeotrópicas, donde sus componentes tienen diferentes temperaturas de ebullición. Pues, ¿qué ocurre con la azeotrópica? Cuando tenemos una sustancia azeotrópica o una sustancia pura, hemos dicho que estas líneas de aquí son completamente horizontales, ¿vale? Esta temperatura y esta van a ser la misma. Sería en este caso, al pasar de líquido saturado a vapor, saturado también, tanto la presión como la temperatura en todo el proceso se mantienen constantes. O sea, esta temperatura y esta son la misma. Si el proceso es ceotrópico, o sea que una de las sustancias que componen la mezcla evapora antes, esto no se cumple. Sí se va a cumplir que las presiones son las mismas, porque estamos trabajando dentro de un volumen constante,
y la presión va a ser constante, pero sí que como una va a empezar a evaporar antes que la otra, comenzaremos con una temperatura T1 a cruzar la campana y acabaremos con una T2. Aquí la veis, sería T1 que vendría por aquí y una T2 que vendría por aquí. Esta será la de la sustancia que evapora antes y esta es la de la sustancia que evapora más tarde. Con lo cual, cuando esta termina de evaporarse, esta ya está completamente evaporada. La sustancia 1 se evaporará mucho antes, terminará de evaporarse mucho antes que la sustancia 2, que necesita más temperatura. Con lo cual, si tenemos un ejemplo, en este caso podríamos decir que tenemos una mezcla donde tenemos 134A, 125 y R32. Su concentración en peso, que será la composición de este refrigerante, y vemos que los puntos de ebullición son diferentes, con lo cual vamos a tener una temperatura de evaporación inicial y una temperatura de evaporación final, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, un 407C, está mal puesto, tendría que ser una mayúscula. ¿Por qué? Porque una C minúscula implica isomería, una C mayúscula implica que es un ceótropo. Si, por ejemplo, hacemos que el 407C cambie de fase a 8 bares, al tener dos compuestos diferentes, empezará a evaporar a 11,04 y terminará de evaporar a 16,86, porque uno de ellos empieza a evaporar antes que el otro. Como veis, las curvas, o sea, la línea de presión constante, la isobara, sí sigue siendo una isobara, porque es la definición de isobara. Pero las isotermas inclinan un poquito, ¿vale? Con lo cual, esta es la forma de ver en un diagrama de Molière si la mezcla es azeotrópica o ceotrópica. Si es azeotrópica, todos se evaporan a la misma temperatura, las líneas isotermas dentro de la campana son completamente horizontales. Mientras que si es un ceótropo, alguno de los componentes evapora antes, con lo cual estas líneas estarán ligeramente inclinadas. Tened cuidado porque hay algunos refrigerantes, como por ejemplo el 410, donde esa diferencia de temperatura que se llama deslizamiento, aquí el deslizamiento sería 11,04, perdón, 16,86 menos 11,04, esos 5 grados que hay de diferencia se llaman deslizamiento. En el 410, como he comentado, el deslizamiento es de medio grado. O sea que viendo la gráfica, igual te equivocas, porque la consideras horizontal, tu ojo la ve horizontal sin ser horizontal. ¿Cuál sería la forma de saber si es ceotrópico o azeotrópico? Cuando estas dos curvas, tanto la de burbuja como la de rocío, se representan o se tabulan, tenemos para cada una de las presiones una temperatura, que sería T1, que sería la de burbuja, y T2, que es la de rocío. Cuando son diferentes, o sea, cuando hay un glide, que es ese deslizamiento, esa diferencia de temperatura, ahí sí sabemos que este refrigerante es ceotrópico. Otra cosa que se suele decir mal es que el deslizamiento es constante. No es cierto. El deslizamiento va en función de la presión. Si veis aquí, conforme vamos avanzando en la presión, el deslizamiento varía. En un 407C, como es este caso, siempre se dice que el deslizamiento es de 5 grados. Bueno, 5 grados será aquí, a esta presión. Antes, a menos presión, tiene más deslizamiento y con más presión tiene menos deslizamiento. O sea que el deslizamiento no es constante. Si fuera una sustancia pura, solamente tendríamos una línea de temperatura. ¿Por qué? Porque coincidirían. Podríamos tener las dos, T1 y T2, pero al final el glide sería 0. Con lo cual, este número y este número serán idénticos. Se simplifica y se pone una única temperatura. Y aquí sí sabemos que este refrigerante es azeotrópico. En su mezcla, bueno, que es azeotrópico o que es puro. Si fuera puro, no tiene más remedio que evaporar siempre a la misma temperatura, o sea, no tiene deslizamiento. Y si fuera mezcla, quiere decir que sus componentes evaporan a la misma temperatura. Si queréis, parad el vídeo y hacéis este ejemplo. Y ahora veremos por qué estas líneas existen. Son datos que realmente existen, pero ya veremos que en los diagramas normales no son de acceso, sino que están borrados para hacer que el diagrama no sea excesivamente cargado, que no tenga demasiada información. Bien, esta sería la solución. Aquí tenéis los puntos. Podéis echarle un ojo para ver si habéis acertado, si lo habéis hecho bien. Y fijaros como el punto 3 está dentro de la campana, con lo cual ni se puede saber bien su densidad, ni su volumen específico, ni su densidad, ni la entropía. ¿Vale? En el punto 4 estaríamos en la zona de líquido saturado, con lo cual nos encontramos en la misma situación. Y en el punto 5,
aquí también estamos dentro de la campana. Con lo cual, estos datos ¿se pueden sacar? Sí, se pueden sacar. Siempre que trabajemos con un software informático nos va a dar esos datos. Pero con los diagramas, como veis, lo usual es que la campana se quede bastante limpia. Solamente nos aporten los títulos. Y en la zona de líquido es que no se aporta nada. ¿Por qué? Porque las temperaturas son completamente verticales, con lo cual esa zona se queda, bueno, vacía para poder trabajar en ella sin demasiados problemas. Bien, pues este ha sido el vídeo de hoy. Volveremos con más. Saludos.